¿cierto? Por ejemplo, calcular. El límite. Como esas dos variables, entonces, por ejemplo, algo clásico. Después voy a explicar por qué uno pone 0, 0 y no otro punto. Algo aquí. Hola, ¿lo gusta? Tienen ese tipo de problemas son clásicos en matemática. Entonces, si ustedes miran aquí, ¿cierto? Abajo está el x al cuadrado más y al cuadrado. Por ejemplo, yo directamente no puedo reemplazar, como era con el polinomio. En el polinomio ustedes reemplazaban, ¿cierto? Y no tenía problemas. ¿Sí? Entonces el problema es aquí en el denominador. O sea, yo no puedo reemplazar 0, 0 porque no tiene sentido. ¿Sí? Entonces siempre en ese contexto hay funciones que a pesar de tener ese problema, podría el límite existir. ¿Sí? Podría el límite existir. Entonces, si ustedes ven, vuelvo a repetir, porque arriba yo puedo reemplazar, sería 0, 0, y abajo 0, 0. ¿Sí? Entonces, uno tiende a engañarse que este límite podría no existir, porque 0, 0, 0 no existe. Entonces, en ese sentido, hay que tener que ser cuidadosos. Entonces, ¿cómo más o menos la herramienta que uno tiene a calcular esto de aquí? Pues hace porque vamos a demostrar o verificar, digamos que ese límite es 0. Entonces, vamos a demostrar límite. Entonces, ¿por qué uno, digamos, este es un buen candidato? Porque es 0. Entonces, ¿por qué uno hace aquí lo siguiente? Entonces, el problema del límite que está analizando es acá. Acá está el 0, 0. Bien. Entonces, la dificultad en esto a varias variables, de alguna forma, como yo en torno del 0, digamos, estoy especie de mirando el problema local, ¿cierto? ¿Cómo yo me acerco, digamos, al 0, 0? Hay varias direcciones. Por ejemplo, uno se va a poder acercar por acá, se está acercando a este punto, y el detalle es, hay infinitas curvas, ¿cierto? Porque yo me voy a acercar, ¿sí? No solo por este lado, te puedes acercar por acá. Entonces, lo que quiere uno analizar, de todas esas curvitas que pasan por el origen, todas tienen que converger al mismo punto, ¿sí? Todas. El problema es que este argumento es infinito, porque yo tengo infinitas curvas, y además, yo no conozco estas fórmulas de estas curvas, ¿sí? Por ejemplo, uno puede poner algo bien complicado, ¿no? Ni idea tengo esto del gráfico de esa función. Sin embargo, puede acercarse por acá. Entonces, para detectar buenos candidatos, uno pone las curvitas, digamos, que te dan alguna información. Entonces, típico, si ustedes ven en los tutoriales de YouTube, ¿cierto? Dicen, acércate cuando tú te acercas por estos sistemas con los ejes clásicos. Entonces, esto es cuando este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, yo me voy a acercar por esta curvita que también se acerca a 0. ¿Esto qué significa matemáticamente? Lo que estás haciendo es, recuerden que el XY se acerca cada vez a 0, pero el XY no es 0, porque tiene que tener sentido. Pero lo que significa aquí, el XY es diferente de 0. ¿Sí? Eso es importante entender esa notación. Es casi 0, pero nunca lo es. Es lo que está diciendo. Entonces tú puedes tener así. Tú puedes tener un x igual 0 y el y diferente a 0. Entonces, eso también está cumpliendo, ¿verdad? Porque el x podría ser 0 y el y diferente a 0, ¿cierto?
Pero lo que me estoy acercando es lo siguiente, ¿bien? Cada vez puntos más cerca. Bien. Entonces, si yo lo miro aquí, miren, estoy mirando este límite. X cuadrado. Profe, ¿Sí? hay un compañero que está esperando entrar a la clase. Ya, gracias. No sé si se ve. No aparece participante. Apareció recién nos veía la solicitud que decía que alguien estaba esperando entrar a la clase. Entonces puede ser como que salió. Hoy ya me pasé igual y quedé mareado y sabes que me agacho y me muero. No, pero nos subimos de una, pues si la subida era lentita. ¿Te apuntaste? No creo. Pero es que la ascenso increíble, mucho que primero yo a mi una hora y media me lo estuvimos. Después siempre la vuelta era nada. ¿Qué? No te da la pelota, ¿no? Aparte de esa altura, aparte de la altura de la pelota. Creo que no está mal. ¿Cierto? Se agitaron. Sí. Para fama. Sí. Sí, Mandar fotos a la iglesia. sí. Puta, no le hubiese dicho, puta, me llevo, pero cuando te incómodo, El detalle es que aquí hay un participante, no hay, obviamente soy yo. Pregúntale al cabrón. Es una cosa, weón. Y le pregunto. No, pero estaba viendo el programa, weón. ¿No es verdad? Pregúntale a él. Ahí. Le decía, pero ¿cómo decía eso? un error conceptual. En este ramo profesor de la fecha, pero no creo. Sí, no. Ahora en la tarde fui al centro y me dijo la voy a empezar a hacer esa cuestión. ¿Ah? Fuiste a correo y a O'Higgins. A Colo Colo y a Colo Colo. O'Higgins con Colo Colo. Frente a la farmacia, frente a la vela. Fui con la U y Conce, no vine por la línea. Ya, pero Me cago, no la voy a caminar a mí, weón. Yo no soy pajero, pero me gusta. la voy a empezar a hacer todas las tardes. Saqué panza ya. Tengo el pan. ¿Cómo está el tiempo ya? Helado, pero no es malo. Pero no, quería ir para allá con mi cabeza, weón. Ya no hay valor a que dejar de trabajar, entonces no la he. Ahora pide contraseña. El otro día cayó una Sí, weón. Yo he postulado a esta empresa, pues. No, pero el cabrito no sé por qué cambió ruta, güey. Ah, amigo, Sí, güey, se fue por la marqueta, güey. Y vamos, generalmente la vuelta va por el lado que del colegio. Y cuando agarró así por la marqueta lo agarró bien. Está bien, no sé, alguna más. No vio ni uno. No podía sacar las manos, estaban despedazados. Solo un caso, no había ningún caso así. Están todos muy clavos y brazo, pierna, y los familiares no saben por qué no lo entregaron el cuerpo y yo por esta wea. Yo creo que no te dicen, como que estamos integrados. No, porque de primera te dicen, no, aquí estamos trabajando.
Voy a aprovechar de mostrar. No me gusta ese weá. El del video azul. ¿Unos botoncitos? No, el del video azul. Más de fácil. No, botoncito, no, si no aparece nadie, Un guatón, weón. no, la página que aparece en azul. Ah, no sé, yo vi un weón que se llama más de fácil y era guatón. El amor me da. Por lo que tú me dijiste que el vuelo te salió tan barato, 30 lucas. ¿Sí, vos? Pero mi polola nunca quería ir, entonces la voy a convencer. Tengo que ir con ella, pues. Sí, de aquí a Puerto Montt sale como 12 lucas. De ahí cuando de Puerto Montt para allá, 30 lucas. Voy a ver igual a ver si. Que ahora igual me sale porque puedo trabajar en. Un remoto. Trabajé un poquito. Trabajo remoto. Que hubiese trabajado una semana. No, pero igual tenía hasta mañana. Hoy eso lo pasaron el sábado. No, no sé. Ahora vivo en clase. Sí, de la luz. Tenemos cálculo Tres, cuatro conectados. Sí. Permiso, profe. Ya. Gracias. Hola, chicos. Por la culpa de Matías estaba perdiendo clase, ¿no? Samuel. Tienes que sacar la. Si vamos a debutar, No se puede. Sí, vamos. Yo nunca me conectaba porque al final decía. No, sí, no. Es como estas cosas. No, bien, como está grabando no hay problema. Lo compartimos. Tuvo problemas de resonancia. Ya. voy a dejar de. Entonces, retomo de nuevo, ¿verdad? Ahí se está grabando también, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Entonces, lo que le decía aquí, ¿cierto? Entonces, lo que me voy a acercar es por una dirección, de tal manera que al reemplazarlos, que no tenga problemas aquí. ¿Bien? Entonces, lo que me voy a acercar es 0,0, pero me voy a acercar por alguna dirección, dirección 1, o por un conjunto. El conjunto 1 para mí es el eje X, ¿cierto? Es el eje X. Entonces, en el eje X, ¿qué significa? Aquí se encuentra. En el eje X significa que el I vale 0 y el X diferente, ¿cierto? Sí, estoy aquí. Entonces, este es un conjunto XY de 2. Se puede escribir así también, porque el y igual 0 y el x diferente a 5. Entonces, lo que uno hace es reemplaza acá, ¿cierto? Va a ser igual límite. El límite recuerden que se calcula al final, ¿cierto? Entonces, cuando y vale 0, entonces sería, aquí te quedarías con una variable, ¿cierto? Recuerden que el x está tendiendo a 0, y aquí sería, el i vale 0 sería x al cuadrado por x al cuadrado más 0. Porque la componente i vale 0, es lo que estoy reemplazando.
¿cierto? Entonces, abajo no se indetermina, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces esto es igual, está bien definido lo que estoy haciendo. Y aquí sería 0 sobre x cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es 0x cuadrado, obviamente 0, pero esto es límite de 0 de 0. Y esto es un cálculo, el cálculo 1 que ustedes conocen, esto vale 100. ¿Sí? Entonces, cuando yo me acerco por acá, si me acerco por esta dirección, el límite es 0. ¿Sí? Pero esto no significa que este límite sea 0. Entonces, lo que estoy haciendo es un buen candidato para que el límite sea 0. Entonces, el buen candidato es 0. ¿Sí? Miren, si ustedes ponen por acá también, ¿cierto? Otra curvita. Si quieren ustedes aquí. Ahora, cuadrado. De 0 a 0, pero cuando me acerco por otro conjunto. Conjunto 2. Entonces, ¿quién es el conjunto 2? X y 2. ¿Saben qué? Ahora me voy a acercar por acá. ¿No? Significa que el X vale 0, el X es 0 y el Y diferente es 0. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vamos a explicar lo que parece eso. Ahora la variable y en el límite es esto, ¿cierto? De nuevo 0 sobre, en este caso y. ¿Sí? Es como la misma cuenta, ¿cierto? Cambio x por y nada, ¿cierto? Esto de nuevo 0. Entonces, en ambos, lo que estoy haciendo aquí, yo me he acercado al 0 por acá. Y el límite, ¿cierto? Hemos calculado que el límite x cuadrado solo con estas direcciones. Entonces, es muy posible, es lo que tienen que ustedes en este caso, es muy posible que el límite sea 0, muy posible, porque yo solo tomé dos curvitas. El argumento no me sirve que realmente es 0 porque yo tengo que tomar todas las curvas, ¿sí? Ese es el tema. ¿Sí? Entonces, hay ejercicios que ustedes toman dos curvitas y justamente esos límites a veces coinciden. ¿Sí? Entonces, es probable que ese límite sea. ¿Sí? Y con un poquito más de argumento, uno visualiza que no es el límite, ese límite no existe. ¿Sí? Por eso que te digo. Entonces, ¿cuál es el argumento formal para que ese límite sea 0? Lo que uno hace es lo siguiente. ¿Se acuerdan en su cálculo 1? El teorema del sándwich, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Es como lo mismo la idea del sándwich, ¿verdad? ¿Sí? Hay dos tapas entre medio, ¿cierto? Y lo que está interesante es lo que está en el centro. ¿Sí? Entonces, matemáticamente es lo siguiente. Nosotros necesitamos tener una f y de esto quiere calcular su límite, ¿cierto? Voy a poner así, el f lo voy a poner al centro, por acá. Por acá yo debo, recuerden que para que funcione el sándwich es así, ¿cierto? Y aquí esto lo voy a llamar h y esto lo voy a llamar fg. Entonces, entre medio son acotaciones que uno hace, ¿no? Mayor o mayor igual, depende cómo la parte matemática me vaya permitiendo, ¿cierto? Hasta llegar a funciones donde yo pueda calcular el límite. Eso es lo que vamos a hacer. Yo quiero calcular cuánto es el límite, ¿cierto? De esta función. Eso es lo que uno
siempre tiene que averiguar cuándo es el límite de R. Pero a partir de información de dos límites que van apareciendo en el proceso. ¿Sí? Bien, lo que yo les decía, el buen candidato de ese límite es 0. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que anticiparse la función que quieren ver, digamos, para que sea 0, este límite tiene que ser 0, ¿sí? Para que sea ese 0 que estoy buscando. ¿Vale? Y esto de acá, para que esto de acá sea 0, esto tiene que converger. ¿Sí? Es el teorema del sándwich que uno tiene. ¿Sí? Porque la única diferencia que ustedes tienen es a una variable, ¿cierto? Una variable. Aquí la f es una variable, la g es una variable, la h es una variable. Entonces, el teorema del sándwich dice exactamente eso. Si los extremos convergen al mismo límite, el del centro tiene que converger al mismo. Yo no puedo poner aquí, por ejemplo, un límite 2, que converja a 2, un límite 3, ¿sí? Porque el margen es muy grande, entre 2 y 3 puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Pero si ya tienen algo que converja a 0 y otro que converja a 0, ese límite tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Sí? Entonces miren acá. ¿Sí? Siempre en este tipo de ejercicios, cuando aparecen eso, siempre hay una g que aparece de gratis, ¿sí? De gratis. ¿Sí? Pues, ¿cuál es la función que aparece gratis? Es la función 0. ¿Sí? La función 0. Porque yo quiero, recuerden que esto quiero que sea un límite que ya conozco que sea 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aparece de gratis? Por lo siguiente. Entonces, ustedes empiezan a hacer así. Empiezan a hacer. Esto es verdad, ¿no es cierto? Algo que es verdad siempre. Algo que es verdad. Y aquí aparece lo que van a colocar ustedes es el valor absoluto. ¿Por qué siempre coloco un valor absoluto? Porque puede ser que para otro ejercicio, ¿sí?, estas cosas sean negativas. En este caso siempre son positivas, ¿se dan cuenta? Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. ¿Cierto? Pero en caso podrían ser, digamos, suponte que aparezca ahí. ¿Sí? El x no importa sea cualquiera, porque usted le va a cuadrado, eso es posible. Pero el problema es aquí, ¿ven? Entonces puede hacer aparecer que algo así. Entonces el y podría ser positivo o negativo, porque yo me acerco por todas las direcciones. Entonces ese es el problema de los signos entre x y y. ¿Sí? Entonces, eso de aquí siempre se pone, porque podría ser esa expresión, podría ser. Y miren, sale una g de gratis. Y esto es verdad, ¿cierto? Porque el valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Recuerden que aquí el x y solo, lo único que tengo información que son números que están tendiendo a 0, 0. ¿Sí? Entonces, si están tendiendo a 0, 0, el x podría ser 0 y el y no. Por lo tanto, es mayor o igual a 0. ¿Sí? Es mayor o igual a 0. Entonces, aquí miren, ya aparece mi función gratis g de x. En este caso, la nube, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hay una cota que es fácil, ¿sí? Esa cota inferior. El detalle es cuál es la h que voy buscando para yo poder calcular eso. Y la h que ustedes tienen que buscar es de tal forma que lo que está de abajo se tiene que simplificar, ¿cierto? Porque ustedes quieren salvar de alguna forma la indeterminación. Entonces miren lo siguiente. Entonces lo que tienen que hacer es ir mayorando esta expresión. Entonces primero ven las propiedades del valor absoluto. Recuerden que el numerador, denominador, ¿cierto? Entonces esto de acá es el valor absoluto del primero sobre el valor absoluto del segundo. ¿Okay? Es por la propiedad del valor absoluto. ¿Sí? Aquí lo que estoy usando es esta propiedad. El valor absoluto de dos cantidades siempre. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo esa propiedad. ¿Sí? ¿Sí? Por eso que el valor absoluto se distribuye. Y ahora lo que le decía. En este caso, como estos son elevado al cuadrado, no importa el valor absoluto. No importa. O sea, lo que estoy diciendo aquí es A, pero cuando el A es mayor que 2. El valor absoluto no afecta en nada. Y lo mismo abajo, ¿cierto? Es positivo, positivo, es lo mismo así.
¿Hasta ahí? Todavía esto no es el H porque sigue teniendo problemas abajo, ¿cierto? ¿Ven? Y ahora miren lo siguiente. ¿Ven? Aquí hay dos posibilidades de cómo seguir acotando. ¿Ven? Miren lo siguiente que tienen que ir observando ustedes. Miren esta cantidad que aparece. Solo eso. ¿Sí? ¿Será que ese número será menor o igual a 1? Y es verdad, porque miren, tienes esta cantidad y esta cantidad está abajo. ¿Sí? Y en la parte de abajo se sumaba la misma cantidad, una cantidad positiva, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que estás comparando es una proporción, digamos. Ustedes saben que esto es 1, ¿cierto? ¿Sí? Pero lo que estás sumando, una cantidad positiva a lo de abajo. ¿Sí? Pero lo que estás haciendo esto de acá es lo que está pasando acá. Esto es menor o igual a 1, ¿cierto? ¿Sí? Si uno no lo visualiza, lo miras equivalentemente. Como son positivos, yo puedo multiplicar ambos lados de la desigualdad, ¿cierto? O esto pasarlo todo esto de aquí, pasarlo a multiplicar, que es lo mismo que ustedes están observando. ¿Y cuándo se puede? Porque es positivo. ¿Sí? Entonces la desigualdad no cambia. Esto es lo mismo, ¿verdad? Eso, ¿sí? Entonces si esto es lo mismo, miren, se anula aquí, se anula aquí. O sea, y esta es una verdad, ¿cierto? Siempre es verdad. ¿Sí? Esta es una verdad, ¿cierto? Porque el i cuadrado es mayor o igual a 0. Esto es para todo y en él. Entonces, miren, si esto es verdad, eso es verdad, eso es verdad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se notó esta información? Pero no aparece de nada de la función, ¿ves? Es un, ¿cómo se llama? Toda la información que ustedes ya tienen asimilado en los cursos previos, ¿ves? Por eso hay que ir guardando un poquito de información que uno ya sabe. Entonces al final, ¿qué es lo que tengo? Esta cantidad lo puedo escribir así, ¿eh? X cuadrado y lo aíslo, ¿eh? Por lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Y eso para que se visualice que esta cantidad es menor o igual a 1. Sería menor o igual a 1 por 4. ¿Sí? Entonces miren, voy a dejar en limpio lo siguiente, ¿ves? ¿Cuál es lo que me interesa? La G, ya lo encontré. Esto es casi lo que estoy analizando, solo que está como lo resultado. Y acá, la posible buena candidata de H es esa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cuál es lo de bueno? Miren, eliminaste este problema que tenías. Lo eliminaste. Ya no tienes un cociente. Ya no. Esa es la gracia de hacer el acotamiento. Entonces lo que tienes acá, lo siguiente. Entonces, la cosa en limpio es lo que tienes así, ¿no? 0 con el absoluto. Menor igual, al final, ya el resultado final que te interesa, y es menor igual, que igual. Eso es lo que queda en limpio, ¿cierto? ¿Qué es lo que ahora ves? Ahora puedes aplicar el teorema de Sánchez. ¿Cómo llegó ahí 1 por i cuadrado? ¿Cómo es? Eso, a ver. Tenemos ahí. X cuadrado sobre X cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo estamos ahí? Esto es menor o igual a 1. Sí. Entonces, como son positivos, es menor o igual a 1 porque está multiplicando. Y esto lo dejé tal como está. Y 1 por y cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Porque todo esto es menor o igual a 1. Claro. Por la explicación que hicieron. Sí. Entonces, todo esto es menor o igual a 1, por lo tanto es menor o igual que y cuadrado. Se puede extraer con eso. Se puede, porque estás menorando cosas, ¿ves? Sí. Porque una cantidad es menor que el otro, entonces en el producto sigue siendo mucho más pequeño. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces al final me quedo con eso. Y ahora, este es tu G bueno, y este es tu S. Que recuerda que yo les decía, ¿ves? ¿En qué etapa tú te detienes? Te detienes cuando salvas la indeterminación. Y ahora, los extremos, ¿tiene o no tiene problema de límite? Ya no tiene, ¿ves? ¿Sí? ¿Cuánto es el límite? Ahora, lo más límite acá.
cuando x tiene 0, 0 y acá x cuadrado. ¿Cuánto es este límite acá? 0, obviamente, ¿cierto? Y acá 0. ¿Sí? Entonces en el límite, si este es 0, este es 0. Entonces esto implica que este límite es 0. Pero todo con el valor absoluto. X cuadrado. ¿Sí? Este con valor absoluto es 0. ¿Bien? Y esto implica, en este caso, como el ejercicio x cuadrado, es lo mismo, ¿cierto? Sin valor absoluto, tal como es. ¿Sí? Porque esto con valor absoluto, sin valor absoluto es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Porque son cosas positivas. El detalle, la pregunta natural es, ¿qué pasa cuando aquí hay cosas que yo no necesariamente son positivas? ¿Sí? Y también se puede afirmar que el límite es 0. ¿Sí? Te voy a explicar un poquito. ¿Sí? En este caso es porque es igual, ¿cierto? En este caso no hay ningún argumento porque el valor absoluto es igual al mismo. Eso no hay problema porque es eso. ¿Sí? Con o sin valor absoluto es el mismo. Pero si estoy acá, lo único que he usado esto. ¿Sí? Pero el problema es cuando hay otros casos que le decimos, que vamos a hacer eso. ¿Por qué el límite con valor absoluto implica el límite sin valor absoluto? Es el detalle, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo por acá? ¿Sí? Entonces, la moraleja de esto es de que yo tengo que salvar la indeterminación. Pero, ¿gracias a qué? Porque el candidato me decía que el candidato al límite es 0. Por eso que yo estoy buscando alguna función por acá que también sea 0. Es el detalle. Es el detalle. Y vieron que no usamos epsilon y delta. Lo que pasa es que en el fondo de esto, demostrar que este es 0 y este es 0 pasa por el argumento de epsilon y delta. Ya vimos que es muy teórico el epsilon y delta, ¿cierto? Entonces uno va en este cosa de álgebra. Entonces una observación aquí. El límite, en este caso, esto podría ser cualquier función. Beta, J. Profe, aparece otro compañero ahí. ¿Sí? A ver, allá, ahora sí. El primero era Matías. No, era que era mi persona el primero. El segundo ya era Ángel. Ahora sí. Lo que estoy afirmando aquí, ¿ves? Si el límite de una función j que le digo, donde hay un valor absoluto de 0, lo que estoy diciendo, si solo si, el límite sin valor absoluto, en este caso 0, también vale 0. ¿Sí? Entonces, y aquí lo que estoy diciendo, el j puede ser positivo o negativo, es lo que está haciendo con esto. ¿Sí? 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 Esa es una propiedad, ¿no? Una propiedad, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando ya vean valor absoluto ya lo usen directo. Esa es la idea. Por ejemplo, yo lo hago esto, entonces después ya lo podemos usar. Pues ya no es necesario que el valor absoluto después existe. Es una propiedad. Y esto es lo siguiente. Lo que pasa es que ustedes conocen esto. Este es el valor absoluto es la función que está apareciendo acá. ¿Cierto? Y esta función ustedes lo conocen en R porque es una función real. Es una función continua.
El valor absoluto, digamos, f de x. Es una función continua, ¿cierto? Entonces, ¿por qué continua? Para ustedes ya lo saben, ¿por qué es continua? Les decía, porque el gráfico no sufre ningún quiebre, ¿cierto? No, por ejemplo, no sufre quiebres así. Está todo completo. Entonces, geométricamente yo no sé cómo aprendieron el continuidad, ¿eh? Pero más o menos estoy reforzando un poco en R, ¿cierto? Porque después vamos a ver continuo, ¿eh? ¿Sí? Continuidad significa, en R significa, por ejemplo, yo tomo un punto acá y su límite existe, ¿se dan cuenta? Y coincide con la evaluación, ¿cierto? Por ejemplo, si aquí es 1, ¿cuánto es su límite en 1? En este caso, como es un valor absoluto, 1, ¿cierto? ¿Sí? Cuando es 2, por ejemplo, su límite siempre es la evaluación, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso que, como es para todo punto, lo que estás completando es lo que está diciendo que en el gráfico no sufre ningún quiebre. ¿Sí? Por eso que es continuo. Entonces, esta función continua lo que permite es de que este límite pase hacia adentro. ¿Sí? Entonces, como es continua, lo que tiene lo siguiente: el límite de j de x esto es igual, el límite pasa adentro. Lo que de alguna forma lo que dice, la continuidad deja pasar al límite, es lo que te hace la continuidad. Sí. Entonces, miren, esto es 0, ¿cierto? Por hipótesis, esto es 0. Entonces, lo que está diciendo, esto es 0, ¿cierto? 0. ¿Sí? Porque estoy usando esto, es si solo sí, una característica. Si esto es 0, entonces lo que tienes de aquí, lo que tienes de ahí, que el límite en valor absoluto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Porque si esto es 0 por la igualdad, todo esto es 0. Y ahora, el valor absoluto es 0, si solo sigue el argumento es 0, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la definición. Lo que está adentro es 0. ¿Sí? Entonces, en una dirección, ese es el 0. Y en la otra dirección es fácil, ¿cierto? Si esto es 0, lo reemplazo. El límite de 0 sería así. Esta dirección es fácil, ¿no? Esta dirección no necesitas continuidad, ¿cierto? Solo definición de límite, de valor absoluto. El otro sí, porque el valor absoluto te dejó pasar al límite. Entonces, cada vez que vean esa propiedad, ya lo pueden usar directamente. Ya no es necesario que basta convencerse. ¿Se convencieron de eso? ¿Sí? ¿De esa observación o propiedad? ¿Sí? Gracias, porque el valor absoluto es continuo. Las continuidades dejan pasar el límite. ¿Sí? Una de las propiedades de la función. Bien. Entonces, y ahora les voy a presentar otra función que es muy parecida, pero donde el límite no existe. ¿Sí? Muy parecida donde el límite no existe. Entonces hay una cosa muy interesante con los límites. Profesor, Dime. ¿podríamos hacer como algún ejercicio con números para ir haciendo la aplicación de la propiedad? Esta es la parte más numérica que hay, no hay más. ¿Sí? Lo que pasa es que siempre para calcular límites, ¿cierto? Para calcular límites, numéricamente uno reemplaza. Lo que pasa es que entiendo lo que tú vas. Mira. Por ejemplo aquí. Cuando x y llega a 0, 0. Entonces tú reemplazas, ¿cierto? ¿Sí? O sea, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Ahí está. Eso es numérico porque lo reemplacé. Es el numérico. Pero el problema es estos límites. Yo ya no puedo reemplazar directo. Entonces, el problema que es esto, ¿no? Este ejercicio que estaba haciendo.
viene a ser eso. Yo no puedo poner porque me salía 0 sobre 0. Entonces numéricamente yo no puedo hacer ese proceso. Ya está. Entonces, ¿cuál es la herramienta más cercana a hacerlo numéricamente? Es el teorema del sándwich, que yo permito acotar y calculo límites de funciones que ustedes ya conocen en R, ¿sí? O en R2. ¿Sí? Lo que puede salir de acá, por ejemplo, en las cotas, a lo mejor aparece uno de estos. ¿Sí? Y ahí aplicar en términos de número. ¿Sí? Pero ya número se entiende, ya no hay ninguna constante aquí, por ejemplo. Pero es la más numérica posible que hay, ¿sí? Porque no hay otra escapatoria. ¿Sí? Ahí tengo que aplicar el teorema del sándwich. Sí. Pero para calcular el teorema. Exacto. Los números son continuos. Exacto. Tengo una consulta. Dime. L'Hopital aquí, ¿por qué no aplicaría? No sé, ¿por qué no? Igual tiene una- Podría ser también. Lo que pasa es que tengo a varias variables. A dos variables. El hospital está a una variable. Ya. Porque tengo B. X sí. Ah, tiene que agregar implícitamente. Claro. No, o una variable y el otro, ¿no? ¿Sí? Pues, pero aquí hay que tener cuidado ahí, ¿no? ¿Sí? Porque hospital a dos variables no hay. ¿Sí? Porque yo tengo que derivar, pero es la derivada, ¿qué es? La derivadas parciales que voy a ver después, pero como hospital no hay todavía. ¿Sí? Como hospital lamentablemente. Pero eso se puede derivar, sí. Eso se puede derivar, pero derivadas parciales. Ah, ya, pero no es que aplique el teorema de. No es que aplique, Ya. exacto. Exacto. El hospital sí funciona, pero a una variable. O sea, cuando hay indefinición siempre voy a tener que aplicar eso. Claro. O sea, la idea es salvar este problema, ¿cierto? Porque esto me está haciendo problema. Porque tengo este problema. Entonces, hay ejercicios que se pueden salvar y otros ejercicios que lamentablemente no se pueden salvar. Cuando no se pueden salvar, tiene dos lecturas, ¿ya? Dos lecturas, ¿sí? O porque el límite no existe, o porque nosotros como seres humanos no somos capaces de encontrar ese buen H, ¿cierto? Porque tiene esa dicotomía, ¿cierto? O sea, algebraicamente, a lo mejor un día estoy bien inspirado, no encuentro el buen H. A lo mejor en el momento del certamen, no tengo idea cómo encontrar el H. ¿Sí? Y el límite a lo mejor existe. ¿Sí? A lo mejor existe. Entonces ese es el detalle. Pero entiendo lo que me dicen. ¿Hasta cuánto lo puedo hacer con numeritos? Pero no puedo hacer más numeritos aquí. ¿Sí? Es la única. Lo que comentaban, que vamos a hacer más ejercicios. Sí. No, de todas maneras. Porque este es el primer ejercicio que para ustedes es desconocido, porque es a dos variables. A dos variables. ¿Cierto? Profe, y una consulta respecto al test que vamos a tener el fin de semana. La materia que estuvimos viendo la semana pasada, donde veíamos figuras como la esfera, ¿eso también entra? Claro. Pero va a entrar de las figuras bien conocidas que yo lo detallé aquí. Eso vamos a tener que verificar unos puntos. No, vamos usando el software más la parte. Yo más o menos los puse varios recitar, ¿cierto? Como 4 pasos, 5. ¿Sí? Las simetrías usando, por ejemplo. Y también vamos a usar el software para ayudarnos, ¿cierto? Porque esa es la idea. ¿Sí? Pero quiero que entiendan bien cómo usan el software más la matemática. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué significa cortar, por ejemplo, las transversales? Cortar con planos, ¿cierto? Significa también que yo puedo intersectar dos superficies, ¿cierto? Un plano, ¿cierto? Con la superficie que estoy viendo. ¿Sí? A lo mejor el viernes lo podía un poco de nuevo, una hora como un repaso, ¿les parece? ¿Sí? Sobre los brazos. Ahí te has usado. Sí, ahí ¿te parece? Una hora lo dedicamos al tipo test, vamos a llamarlo test formativo. Un test formativo. Ah, ya. ¿Sí? ¿Te parece un test formativo? Sí, me parece. Ya. ¿Qué significa? ¿Qué pasa, compadre? ¿Te parece? Ya lo mismo. ¿Qué hable? 5 tesis. Pero el teorema del sándwich, ustedes ya lo han visto, funciona a una variable. ¿Sí? O hospital también que ayuda. ¿Sí?
Pero no se ocupa tanto. ¿Ah? No se ocupa tanto. ¿Cuál? El sándwich. Ah, ¿no? Nosotros ocupamos tanto. Ah, ok. Como Vamos a- en alguna demostración, Pero- Por ejemplo, acá tengo que usarlo forzadamente porque ¿cómo salvo esta indeterminación? Es súper eficiente, ¿ves? ¿Cómo salvo esa indeterminación? ¿Sí? Lo que pasa es que se usa sobre todo cuando hay cocientes. ¿Sí? Cuando hay cocientes. ¿Sí? Por ejemplo, un cociente básico que ya no es necesario acotar. Por ejemplo así. Por ejemplo así. ¿Sí? Esto de acá, el X menos Y se está eliminando, ¿ves? ¿Sí? Entonces te ponen algo que en principio no está definido, pero esto podría eliminarse con diferencia cuadrada. ¿Sí? Menos Y. Entonces eso se va. ¿Ya? Entonces te oculta algo que se te va. No es necesario esa máxima. Pero hay cosas que lamentablemente no lo puedo hacer. ¿Ves? Entonces yo no, por más que quiera reemplazar valores aquí, no lo puedo. ¿Sí? ¿Okay? Entonces ese es el problema. ¿Sí? También algo, y esta función es bien sutil. ¿Sí? Miren, lo que voy a hacer es, en lugar del 2, no colocar, para que vean. Solo voy a eliminar el 2. Se parece mucho, ¿cierto? Ejemplo 2. El límite. Sí. Ahí, ese por qué. ¿Sí? Ese. Entonces solo le eliminé, miren, solo le eliminé el 2 aquí, ¿cierto? Cuadrado, cuadrado, le eliminé. ¿Sí? Cuadrado, cuadrado. ¿Sí? Entonces la pregunta natural de nuevo, ¿será que el límite existe? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Porque de nuevo el problema, 0 sobre 0. 0 sobre 0, ¿cierto? Cuando yo reemplazo directo, es de la forma 0 sobre 0. Es muy probable que no salga la indeterminación. ¿Sí? ¿Qué pensarán ustedes? Claro, pero miren, esa es buena estrategia. Miren. Aquí tenemos que poner forzadamente valor absoluto, porque el X podría ser negativo o positivo, ¿cierto? Porque yo me acerco, recuerdan que estoy aquí, estoy en el plano, yo me acerco en cualquier dirección al 0, 0, ¿cierto? Abajo lo podéis hacer. Y abajo lo podría hacer. ¿Sí? ¿Bien? Hasta ahí está correcto, ¿cierto? Y ahora, propiedad del valor absoluto es esto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Pero miren qué es lo que pasó con anterior, ¿eh? Eso ya no es menor o igual a 1. ¿Sí? Porque hay una proporción con esto. Y aquí tiene esto, se achicó. Entonces, yo no sé en verdad que esto de aquí. Esto lo puedes poner así, incluso así. Para que se vea bien parecido la proporción. Porque x cuadrado es lo mismo de esto. ¿Sí? Más, si tú quieres eso. Para que se vea algo parecido. Pero esto de aquí ya no es menor o igual a 1, ¿cierto? ¿Sí? No es menor o igual a 1. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta que no es menor o igual a 1? ¿Por qué hacía esa aceleración de antes? Es que antes era el mismo número, abajo le sumaba algo, agrandaba. ¿Sí? Si estoy 1, abajo le agrando un número, es más chico que 1 inmediatamente. ¿Sí? ¿Sí? Porque imagínate, es 2 sobre 2, y al 2 le sumo un número cualquier positivo. Sería 2 más, imagínate 3. Sería 2 quintos. Y abajo, menor que 1. ¿Sí?
Entonces, por eso que aquí era evidente que era menor que igual a 1. Y acá, ya no. No funciona. ¿Sí? Entonces, este de acá, no. ¿Sí? Y aquí viene, esto es lo que decía. Es muy probable que cada uno, me incluyo yo, digo, que pueda tener argumentos que yo no pueda algo que esto eliminar, ¿cierto? A una cantidad, alguna función por acá, por algo que converge por ejemplo, así. O así, no sé, ¿cierto? Y esta que converge así. Pues vieron que hay un obstáculo aquí. Entonces, pero siempre la matemática es bien generosa con uno. Cuando usa los argumentos de aquí, que algo no puede ser total por acá, de alguna forma en un ejercicio simple como esto, es muy probable que el límite no exista. Es muy probable que yo, por más que yo trate de argumentar cosas, que algo que converja a cero, lo que quiero, ¿cierto? Yo no lo puedo hacer, y eso te da un indicio que es muy probable que el límite no exista. ¿Ven? Pero los gráficos ambos, vamos a ver los dos. Los gráficos ahí son en el límite, se parece mucho, porque es como en el cero. ¿Sí? Porque el problema es en el cero, ¿cierto? Todo el problema que tiene en el cero. Y los softwares matemáticos, es lo interesante para los softwares. En el cero, digamos, no te muestra un grafiquito, ¿cómo es? Más o menos, exactamente. Hay un orificio por ahí, ¿cierto? Un orificio, porque ahí no está definido. ¿Sí? Numéricamente, como es tan cerca de cero, o sea, lejos de cero se ve muy bien en los gráficos. El problema es cuando está cerca de cero. ¿Sí? Pero aquí viene la estrategia. Entonces, miren, vamos a ver los posibles buenos candidatos de límite sí que existen, ¿cierto? Y todos tienen que converger al mismo punto. Entonces, vamos haciendo la misma idea. Vamos acercándose por esta curvita 1 y esta curvita 2. ¿Sí? Cuando yo me acerco por esa curvita 1, miren el límite 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Cuando yo me acerco por acá, por la curva 1, por la curva 1, porque es como antes, ¿cierto? Esto es 0, ¿cierto? Cuando yo me acerco. Ahí en ese curva 1 hace X0, ¿no? Claro, en este caso, el I0. El I0. Esto ya ¿no? Se está acercando por los positivos. Sí, por eso. Pero puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Por ambas direcciones, ¿cierto? Lo único que estoy diciendo es aquí el I0 y el X. ¿Sí? Y esto de acá de nuevo es 0, ¿cierto? ¿Sí? 0. Igual que antes. ¿Sí? Igual que antes. Lo mismo por acá, ¿cierto? Entonces, ¿será que el candidato es 0? Entonces, eso es lo que quiero inducirles a. Ahora con la curva 2. Con la curva 2. O sea, por el eje. X cuadrado más. De nuevo, ¿cuánto es? Recuerden que este es X igual 0 y es ¿cierto? ¿Sí? Entonces X igual 0, de nuevo, 0. ¿Sí? ¿Será que el buen candidato es 0? Es un buen candidato posible. Yo he tomado solo dos curvitas. Vamos tomando otras curvas por acá. Una tercera curva. Siempre tiene que pasar por, recuerden que las curvitas se ponen por los puntos donde es el problema del límite, siempre es en el límite. ¿Qué curvita fácil es la que pasa por los límites? Esa es una recta, ¿cierto? Esta es la ecuación igual X, ¿sí? Igual X, ¿sí? Igual X. ¿Qué pasa con ese límite? Vean. La curva 3 es X y en el 2. ¿Saben qué?
y es igual a x. ¿Sí? Yo me voy a acercar por esta curvita, porque estoy haciendo así, acercándome. Entonces, ¿cuánto es el límite en esa curvita? Límite. Pero en la curvita 3, ¿cierto? Usando la curva 3. Esto sería. Reemplazo acá, ¿cierto? El y es igual a x, es lo que estamos diciendo, ¿cierto? O sea, sería x cuadrado, ¿sí? Porque es igual a x, o lo reemplazo así. X por x. En donde ahí estoy reemplazando por x, es lo que estoy diciendo. X cuadrado más x cuadrado. Igual a x, ¿no? Entonces aquí tenemos x cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? El límite recuerden que es el final. Entonces, como ya reemplacé la curvita, ¿qué es lo que sobrevive acá? X. El x tiende a ser, ¿cierto? ¿Sí? Porque es una variable me queda. X cuadrado sobre los x cuadrados. ¿Sí? ¿Y cuánto es? Se va. Es cuando x tiende a 0 de 1 medio, ¿cierto? Y el límite de una constante siempre es 1 medio. ¿Sí? Entonces algo interesante, ¿cierto? Con dos curvitas que yo me acercaban a 0. Y otra curvita que tomé, ya me salió otro valor. Entonces, basta que ustedes exhiban dos curvas que sean límites diferentes y ya ese límite no existe. ¿Sí? O sea, con dos curvas que ustedes detecten, por ejemplo el 0 y un medio, tienen que, lo que les decía al inicio, ¿cierto? Todas las curvitas tienen que converger al mismo límite. ¿Sí? Entonces el límite no existe simplemente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Límite. Me quedo con una curvita cualquiera, C1, ¿cierto? Este de acá es igual por una parte. Aquí me salió 0 y el límite usando otra curvita por la curva C3, ¿cierto? Me salió 1 medio, ¿cierto? Entonces, como estos son diferentes, entonces el límite no existe. Profe, ¿qué valor sería en la 1? En la 1, acá, Sí. que es, la 1 es este de aquí, ¿no? Que es y igual 0, x diferencial. La curva. ¿Sí? O puede ser esto también, no hay problema. Pero basta que ustedes detecten dos curvas diferentes. ¿Sí? Entonces, esto es coherente con lo que les digo, ¿con cuál es coherente? Que había sospecha que cuando no podía acotar es porque realmente el límite no existe. Entonces, ahí tienen que usar un poco ustedes la estrategia que ya, digamos, un poco gastando un tiempo donde yo no pueda acotar, vayan a buscar, muy probable que ese límite no exista. ¿Sí? Pero todavía queda esta dicotomía. Ahí queda la estrategia de cada uno para poder acotar. ¿Sí? Porque depende, hay funciones complicadas, que un poquito más de álgebra todavía se puede calcular. ¿Sí? Entonces ahí tienen dos ejemplos bien atípicos, uno donde no existe y otro donde existe. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ve? Ahí ya no hay parte algebraica, ¿ve? Porque tenía que demostrar que algo no existe. ¿Ve? Pero sí la parte algebraica, ¿cuál es? Tratar de buscar dos curvas donde convergen a límites diferentes. Podrían haber tomado otra curva, ¿no? Sí, es cierto. Por ejemplo, todas las rectas, digamos, que pasan por ahí. Por ejemplo, otra recta por acá. Ahora viene por acá. Cualquier otra recta. Eso, ¿por qué rectas funcionan? Porque al poner cualquier parámetro de la recta, las pendientes, ¿cierto? Que pasa por lo que dijimos,
siempre te aportan cuadrados. Aquí, cuadrado, cuadrado y abajo cuadrado. Se factorizan y quedan así. ¿Sí? A ver, exhíbanme ustedes dos curvas diferentes a las que encontré. ¿Y cuánto límite les sale? Tomen esas rectas, infinidad de rectas hay que pasar por la origen. Cualquier recta de las más simples que pueden tomar. No necesariamente aquí pueden tomar aquí. Infinidad de rectas pasan por aquí. A ver, tomen rectas primero. ¿Qué les sale? Otras rectas que. Yo tomé la identidad. Tomen otra recta con otra pendiente. A ver, tomen esta de aquí, por ejemplo. ¿Y cuánto, por ejemplo, pueden dar? Por ejemplo, puede ser 3x. A ver, chequen cuánto les sale el límite. ¿Cuánto les sale el límite? Con y igual 3x, ¿cierto? Igual los 300. Esta es la curvita 3, 4, ¿no? 1, 2, 4. ¿Qué? ¿Qué? Y sale otro valor, ¿verdad? ¿Cuánto le salió? Con la curva 4, ¿cuánto el límite? Curva 4 es para nosotros x100. Tanque y la curva x, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto le salió el límite cuando es 3x? Y es diferente del 0 o del 1 medio que ya calculaste. ¿Sí? Entonces, o sea, basta encontrar números que convergen al límite diferente. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio es bien ilustrativo porque puedes tomar todas las rectas que pasen por el origen de cualquier pendiente. ¿Sí? Si toman pendiente negativa, obviamente va a salir negativo. Al último pendiente con negativo, ¿cómo sale aquí? ¿Otra curvita ahí? Sí. Tomen cualquier curvita ustedes al azar ahí. El hecho de esa curvita salvó la indeterminación. Es lo que está haciendo, ¿eh? Salvaste la indeterminación. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo en el gráfico? El límite le está diciendo algo en el gráfico, ¿verdad? Esa función. ¿Qué es lo que le está diciendo? O sea, hay pedazos de direcciones, ¿cierto? Claro, en el 0 hay un salto, sí o sí. Pero hay pedazos de direcciones, que por esas curvas yo me voy acercando y en el límite 0, o sea, casi tiene un valor. ¿Sí? El que converja porque converge a este número, ¿ves? Converge a este número. O sea, cuando yo me acerco por acá, cada vez pequeñito por esta dirección, esto converge a este valor. Pero estos están cercanos a 0, ¿se dan cuenta? O sea, casi 0, pero no es. ¿Sí? Pero ese es el detalle, que no existe límite porque converge. Las imágenes son valores diferentes. ¿Sí? A ver. No encontré eso. Es x cuadrado. X cuadrado. Ya, ahora factorizar el x cuadrado.
Sí, factor común. Entonces sería, no sería un cuarto. Entonces no sería 3 cuartos, serían. Sí, entonces sería 3 décimos. ¿Qué me dictó 3 cuartos? Menos mal que no dura después ahí la casa. ¿Qué me dictó 3 cuartos? Pero yo no sé. Aquí me dictó 3 cuartos. ¿Eh? No, ¿Sí? Ah, pero rectificaste 3 cuartos, 3 décimos. ¿Sí? ¿Ah? Ok. Entonces 3 décimos, ¿cierto? Porque aquí es 3, ¿cierto? Aquí aporta 3. Aquí 3 al cuadrado 9. Más 1 aquí que aporta 10. 3 décimos. Y si es menos 3, ¿cuánto sería? Menos 3x. Obviamente, ¿cuántas? Menos 3 décimos, ¿cierto? ¿Sí? Si es menos 3x, sería menos 3 décimos. ¿Sí? Entonces, ven que diferentes curvas van a diferentes valores. ¿Sí? ¿Sí? Pero la gran ventaja, ¿ven? Es casi cero no la mayoría. ¿Sí? Casi cero. ¿Sí? Pero ese límite no es cero. Intenten ahora ver, no necesariamente con rectas funciona, puede ser otras curvas, ¿cierto? ¿Sí? La otra curva que vamos a hacer es la parábola. ¿Sí? Y si tomaras la parábola, ¿qué pasa ahí? Porque a veces funciona, a veces no. ¿Sí? Pero ustedes ya tienen con la recta, con eso basta, ¿no? Porque curvitas podrían ser así también. Sí, digamos. Sí, se movió. ¿Qué se sabe, no? A ver, no le decimos un curso. Tengo la mamá de don Francisco. Oye, se fue su compañero, se aburrió. Tengo la mamá de don Francisco. Por que me hago flaco, estoy tranquilo. Quedaste de lado, weón. Estoy en cuadrado, Ya sé qué perder. No te independencia. ¿Ah? Profe, No te una independencia. consulta. El semestre pasado tuvimos ayuda vía marketing online y nos resultó bastante bien. ¿Qué posibilidad hay este semestre? Gestionar sería bueno, no sé cómo se gestiona. Lo gestionó el docente. ¿Sí? Sí. Sería buena esa. Voy a averiguar, a ver. No, siempre las garantías se dan. No, ya no sé cómo. Oye, ¿por qué no nos preguntar al profe? ¿Quién te gana con la hijita? Creo que pase un museo para arreglar. ¿Ah? Pase un museo para. Ay, así te pica. Pase un Te museo pica. para ¿A qué hora termina la clase? Entonces, la próxima clase vamos a visualizar esto, estas dos funciones para que vean la diferencia. Presencialmente, miren, presencialmente lo que pasa aquí. Solo para que. El problema es esto, ¿no? Que en torno al 0, 0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en torno al 0, 0, si ustedes vieron, estas imágenes son casi 0. Son casi 0. Entonces, por acá, digamos, hay una especie de. Voy a hacerlo así. El problema está ahí en ese. Siempre tiene un espacio, ¿cierto? Porque no está definido en 0. Eso es correcto. ¿Sí? El detalle es lo siguiente: que cuando
Ustedes se acercan por unas direcciones, que esas son algunas direcciones. En algún sentido tienen valores y en el otro no. O sea, en todas ellas algunos límites no existen. Algunos límites no existen. Entonces es el problema de estos límites que son diferentes. ¿Sí? Algunas direcciones son casi cero, pero el problema es que hay ciertas direcciones por ahí que ese límite no existe. O sea, no, yo no me puedo acercar por unas líneas que yo no conozco cuál para que ese límite exista. Es el detalle. ¿Sí? El hecho de que estos límites son diferentes. Hay algunas direcciones por acá, porque las direcciones van acá, ¿no? Cuando yo tomo la imagen, algunas son buenas como esto, en el límite, y otras simplemente no convergen. Y ese es el problema de por qué el límite no existe. ¿Sí? Y en cambio en el otro de aquí, es bien parecido a un problema, pero tiene esta particularidad. Es un buen orificio, digamos, que cada vez que eso como que se va cerrando. ¿Sí? Se va cerrando. O sea, ¿por qué el límite era cero, cierto? O sea, recuerden que el límite es cero porque la imagen es casi cero, ¿cierto? Casi en el espacio. Pero visualmente en ambos van a ver un orificio. La diferencia es que el orificio, si uno lo hace un zoom, más o menos así. El orificio de la buena. ¿Sí? Y el otro, No es simétrico. eso por acá. No es simétrico. Algo así. Eso. O sea, tiene como saltos y bajos, ¿sí? En el gráfico. Entonces, ese es el detalle numéricamente que es lo que está pasando, ¿no? Uno es súper bueno que me acerco, entonces cada vez esto se va cerrando. Simétricamente así. En términos del gráfico es asimétrico. ¿Sí? Pero en términos de altura va así. Uno bien bajito y otro así. Eso. Y el otro es bien, como que bien suave. Eso es lo que se visualiza. Le voy a preparar para el viernes un poquito más de ejercicios ahí para que tengan. Y para que vayan practicando con esto. Cómo van acotando y ustedes me van diciendo, profe, no lo puedo acotar, puede ser que el límite no existe. Eso. Les dejo algo como ejercicio lo siguiente. Con eso termino. La manera de elaborar ejercicio de alguna forma es lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, así. Ustedes saben que esto es mayor o igual a 0, ¿cierto? Siempre, ¿cierto? Algebraicamente. Entonces, le puse algo a propósito al valor azul solo para que vean por qué. Entonces, cuando ustedes desarrollan, miren, les aparece alguna desigualdad que a veces funciona para acotar. ¿Bien? Entonces, esto sería, miren, o lo puedo poner así, sin cuadrado. Entonces, esto de acá es igual x al cuadrado, ¿cierto? Menos el doble del primer por segundo. X por y más y al cuadrado. Y esto es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces miren lo que tienen una desigualdad aquí siempre. X al cuadrado más y al cuadrado. Esto lo paso para allá. ¿Sí? Es más grande X. ¿Sí? Entonces miren, tienen una desigualdad para que les permita acotar cosas. El 2x es más pequeño que ¿sí? Y esto de aquí ustedes lo pueden eliminar si gustan. Entonces miren lo siguiente, es una desigualdad que cuando tienen un producto a veces lo pueden desacoplar en suma. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les sirve esto de aquí? Esto le sirve para salvar indeterminaciones. Por ejemplo, abajo en el cociente había algo así, lo que teníamos por ahí, x cuadrado más y cuadrado. También pueden usarlo como cotas. Entonces, en lugar de eso, pueden usar esto de aquí. ¿Sí? Que este de aquí es menor o igual que. Miren el ejercicio que. No sé si mostré un par de veces, ¿verdad? Cuando el límite existía, ¿cierto? Nosotros teníamos así. ¿Sí?
Miren algo que aparece aquí. Aquí tengo X sin potencia, ¿ven? Entonces yo lo puedo desacoplar, ¿cierto? X, y pues es lo mismo, ¿cierto? Por X, y. ¿Sí? ¿Sí? Porque este es X cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Entonces miren esto. El X, producto, es más chico que un medio de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Es más chico. Medio. Por, ¿cierto? Eso. Y acá era eso, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Y esto de aquí, miren, de nuevo, salvaste la indeterminación. ¿Sí? ¿Y esto a dónde converge? Esto converge a 0, ¿cierto? Porque el X ya está arriba ahí. Entonces eso también es una buena desigualdad que de alguna forma se lo tengan presente para que también acuanten de otra forma. ¿Sí? ¿Y dónde apareció de algo de verdad que uno que esto siempre sabías? Pero cómo lo arreglas depende del ejercicio. ¿Sí? Entonces en el ejercicio, por ejemplo, si pongo aquí 2, va variando, por 2 aquí, ¿cierto? Esto va variando, aquí sería X cuadrado, aquí sería el doble, sería aquí 4, ¿verdad? Sería 4, porque es el doble, ¿cierto? Más el cuadrado, 4. ¿Sí? Entonces esto de aquí, miren, aparece aquí, X cuadrado más 4, y aquí 4. Esto de aquí. De aquí 4 aquí. ¿Sí? Entonces, para los ejercicios que están proponiendo, aquí se pone aquí. Entonces, simplemente cambiando esas cosas puedes generar nuevos ejercicios. ¿Sí? Solo cambiando cosas. Pero nunca te van, en los ejercicios te van a decir, aplica esto, eso lo tienes tú guardadito ahí. ¿Qué es la base? ¿Bien? Eso. Entonces el viernes hacemos una clase de